Caminamos hacia las vías con la sensación constante de que el suelo estaba escuchando cada paso. Nadie habló. Nadie miró la colina. A mitad del trayecto, Sparrow se detuvo. No se quedó atrás, dijo, con una calma que no le conocía. Se está moviendo con nosotros. Briggs lo agarró del brazo y lo obligó a seguir caminando. Pero yo miré al suelo. Y vi algo que no estaba antes. Una vibración leve. Apenas visible. Como el pulso de algo grande desplazándose en paralelo, bajo capas de tierra que ya no nos pertenecían. No corría. No tenía prisa. Sabía exactamente dónde íbamos. El terreno se abrió en una llanura pedregosa poco antes de alcanzar las vías. Allí el viento corría libre y el cielo parecía más alto, como si el mundo recordara de pronto cómo debía sentirse un espacio abierto. Nadie se detuvo a agradecerlo. Fue entonces cuando el sonido desapareció. No se debilitó. No se alejó. Simplemente cesó. Ese silencio fue peor. Briggs levantó el puño y ordenó alto. Nos quedamos quietos, escuchando. Nada bajo los pies. Nada en la colina. Nada detrás. Eso no es bueno, dijo Álvarez. Cuando deja de marcar, es porque ya no necesita medir. Seguimos avanzando, más rápido ahora, con el polvo seco metiéndose en la garganta. Sparrow empezó a rezar sin darse cuenta. No palabras completas. Fragmentos. Las vías aparecieron como una cicatriz oscura sobre la tierra clara. Nunca me había alegrado tanto de ver hierro oxidado. Briggs nos empujó hacia la línea. Una vez sobre el metal, seguimos sin parar, dijo. No miren atrás. Dimos el primer paso sobre las traviesas. Y el suelo respondió. No debajo de nosotros. Entre las vías. La grava vibró. No saltó. Se acomodó. Como si algo enorme hubiera pasado justo por debajo del acero, sintiendo su peso distinto al de la tierra. Sparrow gritó. En 1908, un pequeño equipo de trabajadores fue enviado a un salar seco del norte, un lugar donde el viento borraba las huellas antes de que el sol terminara de salir. El trabajo era simple. Cortar, extraer, cargar. Pero el suelo bajo la sal no estaba muerto. Solo estaba esperando. Antes de continuar, asegúrate de dejar un like y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Gracias. Yo llegué al salar de San Eusebio a finales de octubre, cuando el aire todavía quemaba durante el día y mordía los huesos por la noche. El campamento no aparecía en ningún mapa oficial. Era apenas una línea de barracas de madera mal alineadas junto a una vía secundaria, construida solo para sacar el mineral y abandonada la mayor parte del año. Había trabajado antes en cobre y en yeso, pero nunca en sal. La sal lo cambia todo. Entra en la ropa, en la piel, en los pulmones. A los pocos días, la lengua siempre sabe amarga, como si uno hubiera estado lamiendo una herida abierta. Éramos 8 hombres en total. No contábamos a los 2 capataces que rara vez bajaban al corte ni al contable que solo aparecía los viernes. Dormía en la tercera litera, junto a un hombre llamado Morales, bajo y nervudo, que había trabajado en salinas costeras y decía que la sal escucha. Nadie le respondía cuando decía eso. También estaba Ríos, un antiguo ferroviario con una pierna rígida, que fumaba sin parar, Benítez, callado, con manos enormes,
Álvaro, apenas un muchacho que decía tener 20 años y claramente no los tenía, y los hermanos Cuenca, que hablaban poco y siempre se movían juntos, como si uno necesitara confirmar la existencia del otro. El salar se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Blanco durante el día, gris al amanecer, casi negro por la noche. Bajo esa costra, los ingenieros decían que había vetas limpias, fáciles de cortar. Eso fue lo que nos vendieron. Los primeros días fueron normales. Demasiado normales. Cortábamos bloques de sal con picos y cuñas, los cargábamos en carros bajos y los empujábamos hasta el borde del campamento. El sonido del metal contra la sal era seco, corto, como romper hueso viejo. El suelo no resonaba como la roca. Absorbía el golpe. Fue Ríos el primero en notar algo raro. Dijo que el eco no coincidía. Una mañana, mientras trabajábamos en una zanja nueva, se quedó quieto con el pico suspendido y dijo que el sonido venía tarde. Golpeó otra vez. El impacto llegó, y luego, un instante después, algo respondió desde abajo. No un eco. Otra cosa. Un segundo golpe, más apagado. El capataz le dijo que siguiera trabajando. Seguimos. 2 días después, abrimos el primer vacío. No fue una explosión ni un derrumbe. Fue un colapso suave, como si el suelo se hubiera cansado de sostenernos. La capa de sal cedió y dejó al descubierto una cavidad seca, amplia, con paredes lisas. El aire que salió de allí estaba frío. Demasiado frío para haber estado encerrado bajo el sol. Nos quedamos mirando en silencio, el interior no tenía marcas de agua. No era una cueva natural. El suelo estaba cubierto de polvo fino y había líneas en las paredes. No rayones. No grietas. Líneas paralelas, repetidas, a la altura del pecho de un hombre. Morales se santiguó. El capataz ordenó apuntalar y seguir cortando alrededor. Dijo que los ingenieros vendrían a ver el hueco más tarde. Nadie discutió. La sal paga mejor cuando no haces preguntas. No dormimos esa noche. No de verdad. El sonido no volvió a repetirse con la misma claridad, pero la sensación permaneció. Como si el suelo bajo el campamento hubiera cambiado de estado. No vibraba. No se movía. Pero ya no se sentía muerto. Al amanecer, la colina parecía normal. Gris, seca, cubierta de polvo fino que el viento arrastraba en líneas bajas. El sol la tocaba igual que siempre. Si alguien hubiera llegado ese día por primera vez, no habría notado nada extraño. Eso fue lo que más me inquietó. Briggs ordenó que el turno matutino comenzara como de costumbre. Dijo que no podíamos permitir que nervios nocturnos interrumpieran la producción. Nadie discutió en voz alta, pero el ritmo fue distinto. Más lento. Más rígido. Al entrar de nuevo al túnel principal, sentí algo que no había sentido antes, el aire no solo estaba quieto, estaba expectante. No corría. No presionaba. Simplemente estaba allí, pesado, como si hubiera sido respirado muchas veces y nunca liberado. Las lámparas ardían con una llama más estable, sin el parpadeo habitual. Eso debería haber tranquilizado a cualquiera. A mí me hizo lo contrario, llegamos al primer ensanchamiento sin hablar. Las marcas en el suelo seguían allí, tal como las habíamos dejado.
Ninguna había sido borrada por el paso. Ninguna se había deformado. Era como si el polvo mismo hubiera endurecido alrededor de ellas. Álvarez se agachó sin que nadie se lo pidiera. No son huellas de paso, dijo. Son huellas de detención. Le pregunté qué quería decir. Algo se paró aquí, respondió. No caminó. Se detuvo. Esperó. Briggs ordenó que siguiéramos trabajando. Mandó a 2 hombres a reforzar la entrada del túnel secundario, el que descendía hacia la cámara inferior. No quería que nadie bajara sin su autorización. Dijo que primero debían llegar los agrimensores. Eso nos dio un poco de alivio. No porque confiáramos en los agrimensores, sino porque significaba que nadie tendría que entrar allí ese día. Pero el alivio duró poco. Cerca del mediodía, mientras cargábamos vagonetas, el sonido volvió. No era fuerte. No era inmediato. Era un golpeteo seco, profundo, que parecía viajar a través de la piedra más que por el aire. 2 golpes. Pausa. 2 golpes. Esta vez no venía de abajo. Venía desde dentro del túnel, más allá de donde alcanzaba la luz. Los hombres se quedaron inmóviles. Las vagonetas se detuvieron sobre los rieles. Nadie gritó. Nadie corrió. Todos escuchamos. Briggs levantó la mano. Eco, dijo. La colina responde al trabajo. Nada más. Pero el ritmo no coincidía con nuestros golpes. Era demasiado regular. Demasiado deliberado. Sparrow soltó la manivela que sostenía. No lloró. No habló. Solo retrocedió un paso. El sonido cesó de repente. No se desvaneció. No disminuyó. Simplemente se detuvo, como si quien lo producía hubiera decidido hacerlo. Briggs ordenó evacuar el túnel por 1 hora. Dijo que revisaríamos los soportes y volveríamos después. Al salir al aire libre, noté algo más. El polvo alrededor de la boca del túnel había sido alterado. No pisado. No removido por viento. Había líneas largas y poco profundas, paralelas, como si algo rígido se hubiera deslizado lentamente hacia afuera y luego se hubiera detenido. Nadie lo mencionó en voz alta. Esa tarde, el anciano Sosone regresó solo. No habló con Briggs esta vez. Se quedó a distancia, mirando la colina con la cabeza ligeramente inclinada, como alguien escuchando algo que los demás no podían oír. Antes de irse, dijo una sola frase al intérprete, quien dudó antes de traducirla. La tierra no duerme cuando se la abre 2 veces. Esa noche, el sonido no vino de la colina. Vino de debajo del barracón. El primer golpe bajo el barracón fue tan leve que muchos dudaron de haberlo oído. No sacudió la madera. No hizo vibrar las camas. Fue un sonido seco, contenido, como si algo sólido hubiera tocado el suelo desde abajo y luego se hubiera detenido para escuchar. El segundo golpe llegó casi 1 minuto después. Exactamente en el mismo punto. Ahí ya no hubo dudas. Los hombres se incorporaron en sus literas. Algunos encendieron lámparas. Otros se quedaron quietos, con la respiración contenida, como si el ruido pudiera regresar si se movían demasiado. Yo me senté en la cama y puse los pies en el suelo sin hacer ruido. La madera estaba fría. No temblaba.
Briggs salió de su oficina con la pistola en la mano. No gritó órdenes. No preguntó nada. Caminó lentamente hasta el centro del campamento y se quedó escuchando. El tercer golpe no vino del mismo lugar, sonó más cerca de la pared este del barracón. Un desplazamiento mínimo, pero claro. No fue un impacto más fuerte. Fue más próximo. Ríos murmuró algo que no entendí. Morales se persignó otra vez. Sparrow tenía las manos apretadas contra las orejas, pero no se tapó del todo, como si quisiera seguir oyendo pese al miedo. No es hundimiento, dijo Briggs finalmente. Si lo fuera, habría ruido de arrastre. Esto es, presión. Nadie respondió. El sonido se repitió. 2 golpes. Pausa. 2 golpes. Siempre el mismo patrón. Siempre la misma distancia entre ellos. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Desde el suelo, justo debajo de la mesa larga del barracón, se escuchó un roce. No un golpe. No un crujido de madera. Un deslizamiento, lento, como de algo duro moviéndose contra tierra compacta. La mesa se movió apenas 1 centímetro. Eso fue suficiente. Uno de los hombres gritó. Otro salió corriendo hacia la puerta. Briggs alzó la pistola, no para disparar, sino para imponer silencio. Nadie sale. Ordenó. Nadie. El roce cesó. El suelo volvió a quedarse inmóvil. Pasaron varios minutos sin que nada ocurriera. El aire dentro del barracón se volvió espeso. Olía a sudor, aceite de lámpara y algo más. Un olor seco, mineral, que no pertenecía a la madera ni a los cuerpos. Álvarez fue el primero en hablar. Eso no viene del túnel, dijo. Viene de más abajo. Briggs lo miró fijamente. ¿Más abajo que qué? Álvarez tragó saliva antes de responder. Más abajo que todo lo que hemos cavado. Esa noche nadie durmió. Se organizó una guardia improvisada, aunque nadie sabía exactamente qué se suponía que debíamos vigilar. No había ruidos en la superficie. No había movimientos en la colina. El cielo estaba despejado, indiferente. Justo antes del amanecer, el sonido regresó por última vez. No bajo el barracón, sino alrededor. Golpes secos, espaciados, rodeando el campamento en un arco amplio. Como si algo se moviera por debajo del suelo, marcando posiciones. No rápido. No caótico. Metódico. Cuando salió el sol, el salar parecía intacto. Ninguna grieta nueva. Ningún hundimiento visible. Pero el polvo alrededor de los edificios mostraba marcas. No huellas completas. No pasos. Solo depresiones largas, poco profundas, alineadas en patrones que no correspondían a ningún animal conocido. Cada una terminaba en 2 hendiduras menores, simétricas, como puntos de apoyo. Briggs ordenó detener toda actividad en el subsuelo. Dijo que nadie bajaría de nuevo hasta que llegara el equipo técnico. Algunos hombres protestaron. Otros parecían aliviados. Yo solo podía pensar en una cosa. Las marcas no se dirigían hacia el túnel. Se alejaban de él. Como si aquello que estaba debajo ya no necesitara la entrada que le habíamos abierto. El primer hombre en desaparecer no gritó.
Eso fue lo que más me inquietó después. Fue Benítez. Uno de los más fuertes. De los que nunca se quejaban. Le tocó la guardia del amanecer junto al cobertizo de herramientas, el punto más cercano a la colina sin estar en el túnel. El cielo todavía estaba oscuro, pero ya se distinguían las líneas del horizonte. Yo estaba despierto cuando salió. Lo vi tomar la lámpara, colgarla del gancho exterior y apoyarse contra la pared, fumando. Nada extraño. Nada apresurado. 10 minutos después, alguien notó que la lámpara seguía encendida, pero Benítez no estaba. No había huellas de carrera. No había señales de lucha. El cigarrillo seguía humeando en el suelo, aplastado a medias, como si se le hubiera caído de la mano. Briggs ordenó buscar alrededor del campamento. Nadie se acercó a la colina sin mirar 2 veces el suelo antes de cada paso. Rodeamos el cobertizo, la letrina, el borde de las vías. Nada. Fue Morales quien lo encontró. No a Benítez. Su herramienta. El pico estaba apoyado contra una estaca, perfectamente colocado, con la cabeza limpia. Sin polvo. Sin sal. Como si alguien lo hubiera lavado con cuidado. Debajo, el suelo mostraba una depresión larga y poco profunda, distinta de las anteriores. Más marcada. Más reciente. Briggs dijo que Benítez podía haberse marchado por su cuenta. Nadie lo creyó, pero nadie lo contradijo en voz alta. La búsqueda se suspendió al mediodía. Eso fue un error. El segundo sonido vino desde el túnel secundario, aunque nadie había entrado allí. Un golpe seco, seguido de otro, más profundo. No un derrumbe. No una fractura. Algo desde dentro, respondiendo. El polvo cayó del techo como una llovizna fina. Sparrow empezó a llorar entonces, sin ruido, con los ojos fijos en la entrada oscura. Repetía que el suelo estaba contando. ¿Contando qué? Le pregunté. No me respondió. Al caer la tarde, Briggs tomó una decisión que marcaría el resto de los acontecimientos. Ordenó reabrir el acceso inferior. Dijo que si había un vacío mayor, necesitábamos verlo. Que el miedo crecía cuando no se confirmaban las cosas con los propios ojos. Eligió a 3 hombres. No pidió voluntarios. Yo fui uno de ellos. Cuando bajamos, el aire estaba más cálido que antes. No húmedo. Cálido como un cuerpo vivo. Las marcas en las paredes parecían más definidas, como si el polvo hubiera sido desplazado recientemente. En la cámara inferior, el suelo ya no estaba intacto. Había nuevas depresiones, cruzándose unas con otras, superpuestas a nuestras propias huellas. Algunas se detenían en seco. Otras se orientaban hacia las paredes, donde la sal mostraba zonas pulidas, gastadas por contacto repetido. Algo había estado allí después de nosotros. Y no se había ocultado, entonces lo oímos. No un golpe esta vez. Una respiración. No venía de una garganta. Venía del espacio mismo. Un flujo lento de aire, entrando y saliendo del vacío, como si la colina estuviera usando pulmones que no sabíamos que tenía. Briggs levantó la lámpara. El haz de luz avanzó por el pasaje más profundo, aquel que no habíamos explorado del todo. Y allí, en el límite de la luz, vimos movimiento. No una forma clara. No un cuerpo completo.
Solo un desplazamiento, como cuando una masa grande se mueve detrás de una tela gruesa. La pared vibró apenas. El polvo cayó en líneas finas. La respiración se detuvo. Durante varios segundos, nadie se movió. Luego, desde la oscuridad, llegó un sonido distinto. No un golpe. No una respiración. Un arrastre, lento, pesado, deliberado. Briggs dio la orden de retirada. No corrimos. Caminamos hacia atrás, sin dar la espalda al pasaje, hasta que el aire volvió a sentirse normal. Cuando alcanzamos la luz del túnel principal, todos respiramos al mismo tiempo, como si hubiéramos estado conteniéndonos sin saberlo. Arriba, el campamento estaba en silencio. Demasiado silencio. La lámpara de Benítez seguía colgada, todavía encendida. Y junto a ella, en el polvo, apareció una nueva marca. No era una huella. Era un rastro, continuo, que se dirigía hacia la colina. Y luego desaparecía bajo ella. Esa noche nadie durmió. No porque Briggs lo prohibiera, sino porque el campamento ya no obedecía a las reglas normales del cansancio. El silencio tenía peso. No era ausencia de sonido, era expectativa. Colocamos lámparas alrededor del perímetro, no para ver mejor, sino para marcar dónde terminaba lo que aún considerábamos nuestro. Más allá de esa línea de luz, la colina parecía más grande que durante el día. No más alta. Más presente. Fue cerca de la medianoche cuando el suelo volvió a responder. No con golpes. Con ritmo. 2 presiones lentas. Una pausa. Otras 2. No venían del túnel. Venían debajo de nosotros. La tierra no temblaba. No era un derrumbe. Era como si algo estuviera probando el suelo desde abajo, midiendo espesores, escuchando nuestras reacciones. Sparrow se tapó los oídos y empezó a murmurar números. No al azar. Los repetía siempre en el mismo. Está aprendiendo, dijo Álvarez en voz baja. No está atrapado. Está ajustándose. Briggs ordenó que nadie se separara del grupo. Formamos un círculo cerca del fogón apagado. Nadie quiso encender fuego. La luz fija parecía provocarlo. Entonces, desde el lado del cobertizo, escuchamos madera ceder. Un solo crujido. Controlado. No un golpe. Todos giramos las lámparas al mismo tiempo. La puerta del cobertizo estaba cerrada, pero la tabla inferior mostraba una hendidura nueva, larga, curva. Como si algo hubiera presionado desde dentro hacia afuera, y luego se hubiera detenido. Benítez no se fue, dijo Morales. Lo guardaron. Esa palabra quedó flotando. A las 2 de la madrugada, ocurrió lo peor. El sonido cambió de lugar. Ya no venía de abajo. Venía desde la colina, avanzando. No se desplazaba rápido. Se reubicaba. Como si una masa grande estuviera redistribuyendo su peso bajo tierra, eligiendo puntos específicos. Cada vez que se detenía, el suelo emitía ese mismo patrón de presión. 2. Pausa. 2, como pasos que no necesitaban levantar el pie. Briggs tomó la decisión final al amanecer. Abandonaríamos el campamento. No después. No cuando llegara ayuda. En cuanto hubiera luz suficiente para caminar sin lámparas.
Nadie discutió. Empacamos lo mínimo. Agua. Pan duro. Herramientas ligeras. Nadie tocó el túnel. Nadie se acercó al cobertizo. Cuando el sol empezó a subir, ocurrió algo que aún hoy no sé cómo explicar. Las marcas en el suelo habían cambiado. No nuevas huellas. Las antiguas se habían suavizado, como si la tierra hubiera sido peinada desde abajo. Los bordes estaban redondeados. Casi borrados. Excepto una. Una sola depresión, más profunda que todas las anteriores, situada justo frente a la entrada del campamento. Como si algo se hubiera detenido allí. Y hubiera esperado. Briggs nos puso en marcha sin mirar atrás. Las lámparas se movieron al mismo tiempo y entonces lo vimos. No completamente. Solo la forma del desplazamiento. La grava se hundía en una línea recta que avanzaba paralela a las vías, sin romperlas, sin tocarlas. El metal permanecía inmóvil, pero todo alrededor se ajustaba a un cuerpo invisible. No sale, susurró Connelly. No necesita salir. El movimiento se detuvo frente a nosotros. Justo ahí. A 1 metro del borde de las traviesas. Durante varios segundos, nada ocurrió. Luego, una sola presión. No en el suelo. En el aire. Sentí los oídos llenarse, como al bajar rápido una montaña. El pecho se me apretó sin dolor. Sparrow cayó de rodillas. Y entonces algo empujó desde abajo, no para romper la superficie, sino para marcarla. Una protuberancia se formó en la grava. No piel. No piedra. Una curvatura lisa, tensa, que subía y bajaba lentamente, como una respiración contenida. Briggs levantó el arma. No dispares, dije, sin pensar. No está atacando. ¿Entonces qué está haciendo? Gruñó. La forma bajo la grava se movió, y se retiró. No hacia atrás, hacia adelante, siguiendo las vías, alejándose de nosotros con la misma precisión paciente con la que había llegado. El silencio volvió, distinto esta vez. Vacío. Briggs no esperó una explicación. Nos obligó a caminar. Caminamos sobre las vías durante horas sin mirar atrás, sin detenernos, sin hablar. El sol subió, luego bajó. Nadie volvió a oír el patrón de golpes. Cuando por fin alcanzamos el puesto ferroviario al anochecer, el mundo parecía normal de una forma casi ofensiva. Hombres hablando. Una lámpara colgando. El ruido común de la vida. Briggs informó lo ocurrido con palabras cuidadosas. Técnicas. Sin monstruos. Sin túneles vivos. Sin respiraciones bajo la grava. 3 días después, el equipo enviado al campamento regresó. No encontraron nada. Ni túnel abierto. Ni cobertizo dañado. Ni marcas. Ni cuerpos. El terreno había colapsado sobre sí mismo, sellando la entrada como si nunca hubiera existido. Pero el ingeniero ferroviario hizo una observación antes de irse. Dijo que, durante la noche, los rieles emitían un sonido extraño. No un golpe. Un ajuste. Como metal acomodándose sobre algo que todavía se mueve. Nunca regresé a ese tramo de vías. No porque no pudiera, sino porque entendí que no se vuelve a un lugar que ya decidió dejarte ir.
Durante semanas después de llegar al asentamiento, dormí con la sensación de que el suelo respiraba. No soñaba con las criaturas. Soñaba con espacios. Con cavidades demasiado grandes para existir bajo colinas tan pequeñas. Con túneles que no llevaban a ningún sitio, solo esperaban. El informe oficial cerró el caso rápido. Colapso natural. Condiciones inestables. Pérdida de trabajadores por causas indeterminadas. Las palabras no importaban. El terreno estaba sellado. El carbón quedó sin explotar. El campamento fue desmontado. Pero no todo terminó ahí. Un año después, un ingeniero ferroviario escribió una nota técnica que nunca fue publicada. Yo la vi por casualidad, archivada donde nadie la buscaba. Decía que los rieles en ese tramo específico se desplazaban milímetros con el paso de los meses. No por temperatura. No por peso. Se ajustaban solos. Como si algo debajo de ellos siguiera moviéndose con extrema lentitud. Los clavos no se aflojaban. El metal no se oxidaba. Solo se adaptaba. Los hombres que estuvimos allí tampoco seguimos iguales. Sparrow desapareció en Idaho. Se fue a trabajar en un aserradero y una noche simplemente no regresó. Su cama estaba hecha. Sus botas alineadas. Como si hubiera salido a escuchar algo y nunca hubiera vuelto. Conelli murió joven, pero no de forma violenta. Dijo su esposa que, antes de enfermar, pasaba horas sentado en el suelo, con la oreja pegada a las tablas, como esperando una señal. Álvarez vivió más que todos nosotros. Nunca volvió a entrar en una mina. Nunca pisó un sótano. Decía que algunas cosas no casan, reclaman. Y yo aprendí a reconocer el silencio equivocado. Ese que no pertenece a la noche. Ese que no trae viento ni animales. Ese silencio que parece medirte, igual que los golpes bajo el suelo. Porque ahora lo sé. Lo que vive bajo esas colinas no está atrapado. No está dormido. Y no está furioso. Está ordenando su espacio. Las minas, los campamentos, los túneles. No eran intrusiones. Eran errores de cálculo. Y cuando el terreno volvió a cerrarse, cuando los cuerpos desaparecieron sin rastro, cuando las marcas se borraron, no fue para ocultar algo. Fue porque ya había aprendido. Aprendido cuánto pesamos. Cuánto ruido hacemos. Cuánto tardamos en irnos. Si alguna vez caminas por una vía antigua y notas que el suelo bajo tus pies se acomoda sin romperse. No corras. No grites. Solo sigue caminando. Eso es lo que quiere. Que recuerdes que el mundo bajo la superficie no nos pertenece. Y que a veces simplemente nos permite pasar.